Muy buenas traders. Seguramente os hayáis preguntado en más de una ocasión qué es lo que hacen los traders expertos cuando pierden una posición importante, cuando tienen una racha perdedora o cuando se encuentran que incluso teniendo el mejor de los análisis han perdido en una posición. Bien, hoy esto que os estoy comentando que me ha pasado a mí y seguramente os haya pasado a muchos de vosotros, hoy os traigo un vídeo hablando de este concepto, la gestión del riesgo en el trading. Creo que es uno de los componentes más importantes y que menos se trata en los cursos de trading y por supuesto en los libros. Aquí os voy a desentrañar cuáles son las claves fundamentales, qué es lo que hacen los traders expertos y además os voy a traer un indicador que además no lo he visto tratado en YouTube para que podáis tener una gestión del riesgo eficiente en cualquiera de vuestras posiciones y que no solamente toméis una decisión acertada, sino que cuando vayáis a tomar esa decisión a la hora de hacer trading, cuando vayáis a ganar, ganéis todo lo que podáis y cuando perdáis, por supuesto, lo tengáis controlado y no os suponga un golpe ni monetario ni psicológico. Así que dicho esto, arrancamos. En esta parte del vídeo vamos a sumergirnos en uno de los conceptos más importantes en el mundo del trading, la gestión del riesgo. Entender este concepto y aplicarlo correctamente puede ser la diferencia entre que seáis unos traders exitosos o simplemente que seáis uno que pues constantemente lucha por mantenerse a flote y termina por hundirse. Lo primero de todo, como en todo concepto, empecemos por definir qué es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, en términos técnicos, es el proceso de identificación, análisis y aceptación de la incertidumbre en las decisiones de inversión. En términos más claros, pues es saber cuánto estamos dispuestos a perder en una operación y tomar medidas para asegurarnos de no perder más en este caso. Bien, ahora también otro concepto importante, porque seguramente también hayáis escuchado de él. Es crucial diferenciar entre gestión del riesgo y gestión del dinero. Aunque parecen lo mismo, no son lo mismo. La gestión del dinero se define como la capacidad que vosotros tenéis para administrar vuestro capital total disponible de trading. Es decir, si tenéis 10.000 dólares, pues si habréis tantas operaciones del euro dólar, tantas operaciones del SP500, etc. Mientras que la gestión del riesgo, en este caso, es saber cuánto limitamos las pérdidas en cada una de estas operaciones que hayamos realizado, ¿no? Por lo tanto, existen diferencias. Ahora pongamos un ejemplo que seguramente os ilustre más esta situación. Imaginemos que tenemos una cuenta de 10.000 dólares para hacer trading y decidimos que no queremos arriesgar más del 1% del capital en una sola operación. Esto pues es simple, digamos que pues estamos dispuestos como máximo a perder 100 dólares en cada operación. Aquí es donde entra la gestión del riesgo, es decir, tenemos también que determinar cuánto es el tamaño de nuestra posición y cuánto es el tamaño de las órdenes de stop loss para no perder más de esos 100 dólares si el mercado se mueve en nuestra contra. Pues bueno, pues esto que es un ejemplo muy sencillo, seguramente muchos de vosotros ya os hayáis encontrado en vuestro día a día con estas preguntas. ¿Cuál es el tamaño máximo de la operación que puedo hacer? ¿Cuánto es el stop loss que tengo que poner? Bien, esto os lo explicaré a lo largo de este vídeo de manera detenida. Y antes de pasar al indicador, que seguramente os sea de tremenda utilidad, también recordaros que existen otras metodologías y que muy probablemente hayáis escuchado hablar de ellas, pero como os daréis cuenta tienen muchas limitaciones. Una de las metodologías pues, más habitualmente extendidas es en este caso pues el porcentaje de la cuenta, es decir, que os estáis dispuestos a jugar en cada operación un 2%, un 1%, un 0,5%, es decir, un porcentaje total. Si bien es cierto, os permite tener un control exacto de cuánto dinero vais a perder. ¿Cuál es el problema? El problema está en que depende de dos factores fundamentales. Lo primero de todo, el precio actual. Imaginaros que en una posición como la que tenemos en pantalla del euro dólar, nosotros queremos como máximo pues jugarnos, por ejemplo, debajo de la resistencia. Estamos hablando de que tendríamos que perder 70 pips. 70 pips para estar en una buena posición. 70 pips en un microlote son 7 dólares. Imaginaros que tenemos una cuenta de 100 dólares, una cuenta pequeñita, o incluso una cuenta de 10.000 dólares, incluso bastante más grande, ¿no? 70 pips, pues obviamente de pérdida para encontrar una zona más o menos estable, donde el precio pues deberíamos aguantar, etcétera, ya limita primero nuestro lotaje y en caso de tener una cuenta pequeña, incluso no podría ser una zona recomendable. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos jugando no un 1% ni un 2%, estaríamos jugando un 7%. Entonces, digamos que es muy limitante. Por otro lado, también tenéis que pensar que incluso con una cuenta grande decís, bueno, yo puedo aguantar esto con una cuenta más grande o no me supone un porcentaje muy grande. Bien, lo que os limita es el lotaje y por lo tanto también la ganancia que podáis esperar. Es decir, que necesitaréis hacer muchísimas más operaciones
para poder conseguir un beneficio. Además de que, por supuesto, en este caso, pues el número de pips que estéis dispuestos a perder también depende de otro criterio. Y además, os lo comentaré a continuación. Es, bueno, ¿por qué me juego 70 pips? ¿Por qué lo pongo aquí? ¿No lo pongo aquí? ¿O no lo pongo aquí? ¿O no lo pongo aquí? Eso es un problema. Problema que seguramente muchos de vosotros habréis afrontado. ¿Dónde pongo el stop loss? ¿Cuántos pips estoy dispuesto a jugarme de verdad? ¿Estoy dispuesto a jugarme 70, 80, 90? ¿Estoy dispuesto a jugarme X porcentaje de cuenta independientemente de los pips que suponga? Esas preguntas a todos nos asaltan y seguramente diréis, esa situación que me ha pasado a mí, pues me ha jugado una mala pasada. Pues ¿cómo no va a haberla jugado? Porque realmente son métodos muy poco matemáticos y muy poco exactos. ¿Otra metodología? Pues otra metodología es, independientemente del porcentaje de la cuenta, porcentaje ratio riesgo-beneficio. Es decir, yo estoy dispuesto a generar, por ejemplo, imaginémonos, a llegar hasta aquí y estoy dispuesto a ganar 41. Entonces, ¿cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir? Pues el riesgo que estoy dispuesto a asumir es la mitad, 20 pips. Vale, ok, parece muy bien a la operación, pero ¿cuál es el problema? El problema está en que no hay ningún punto de referencia que nos haga ganar o que nos haga perder dinero o sin duda alguna que esté protegido. Por lo tanto, perfectamente se puede ir para arriba, se puede ir para abajo. Entonces, no hay ninguna zona que nos diga, oye, esta zona es correcta. Por lo tanto, es muy aleatorio el ratio riesgo-beneficio. Depende mucho de la zona donde se encuentre la vela, depende mucho del tamaño del riesgo-beneficio que estemos dispuestos a asumir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tenéis que tener en cuenta es que si os dais cuenta, la mayoría de metodologías que os suelen enseñar y la mayoría de metodologías que suelen venir en vuestro día a día son metodologías poco precisas. Y cuando estéis siendo poco precisos con vuestro dinero, pues realmente lo que ocurre es que falláis y eso os cuesta al final una desgracia y os cuesta pues realmente perder dinero. Así que para no perder dinero hay que utilizar metodologías precisas, metodologías exactas y es a lo que vamos con este indicador. Y bien, vamos allá con el indicador. El indicador es el indicador de rango promedio verdadero, también conocido como ATR. Lo bueno de este indicador, y os lo adelanto desde ya, es que sirve para todas las temporalidades y para todos los activos. Por lo tanto, seguramente a muchos de vosotros, independientemente de si os gusta más el Forex, los índices, las criptomonedas, etcétera, os digo yo que os va a ser de tremenda utilidad. ¿Por qué? Porque os sirve tanto para poner un stop loss como para saber cuáles son las pérdidas potenciales que podéis tener, además de una manera clara, concisa y consciente de que además se adapta a cualquier mercado y a cualquier temporalidad. Esto os lo enseñaré a continuación, pero vamos a empezar por buscarlo. Primero, si buscamos en TradingView, aunque también os digo que os lo traeré para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, os los dejaré en la descripción del vídeo en que se corresponde, si lo buscamos directamente nos encontraremos esto, y esto pues realmente nos sirve de poca utilidad. También, como os expliqué en el Impulse Mac, que os lo voy a dejar anclado en este vídeo en la parte superior, todos los indicadores a lo largo del tiempo, porque este es un indicador creado en los años 80, han sufrido distintas modificaciones para ir a mejor, para hacerlos más potentes, para adaptarlo a los mercados. En este caso, pues si nosotros buscamos ATR, hay uno que ya sabéis que lo han creado y siempre lo crean, que en este caso es el ATR Bands, que es el primero de todos que os aparece y funciona realmente bien. Claro, lo normal es que todos los indicadores pues no vengan configurados o no vengan configurados de la manera más óptima, que es lo que os voy a explicar a continuación. En este caso, si nos vamos a la ruedecita, como siempre, para modificarlos, tenemos varios componentes. Y en el primero vamos a poner ATR Period, y el ATR Period es lo que diferencia si vamos a aplicarlo en trading intradía, si vamos a utilizar en gráficos de un minuto, de 5, de 1 hora, si lo vamos a utilizar en gráficos semanales, etc. Si vais a operar en diario, como ya sabéis que operamos la mayoría en el canal, con que lo pongáis en 14, que es el estándar, os funcionará. Si queréis operar en términos más pequeñitos, es decir, en horarios más pequeñitos, pues en plan de 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, ahí lo podéis configurar entre 5 periodos y 10 periodos. Ahí ya dependerá del activo, dependerá de lo finos que queráis hacerlo, pero bueno, ahí os lo dejo. Es decir, que realmente entre 5 y 10 periodos es lo óptimo para temporalidades muy pequeñas. Por otro lado, que queréis operar en términos semanales, en términos incluso mensuales, pues aquí, y esto además sirve por ejemplo para mercados de acciones, etcétera, pues lo que tenéis que hacerlo es ponerlo entre 20 periodos y 30 periodos. En este caso, pues bastante sencillote que lo podéis poner y además ya, por supuesto, como siempre os digo, lo podéis configurar a vuestro gusto. Vamos a dejarlo en 14 para el ejemplo. Luego ATR Band Scale Factor es un multiplicador que también pues está dentro de la fórmula, ¿no?, del ATR y normalmente se suele poner entre 2 y 3.
Por defecto viene aquí en 2,5, pero ya sabéis, si queréis hilar más finos, si lo queréis poner para vuestro día a día, pues ya sabéis que esto dependerá del activo y por lo tanto pues podréis moverlo en esa banda, entre los 2 y los 3, en función del multiplicador, pues se abrirán un poco más las bandas, se abrirán un poco menos y os dará pues mejores o peores señales, ¿no? Pero en este caso 2,5 yo creo que es bastante óptimo. Por otro lado, aquí, ¿qué es lo que tenemos? El Take Profit Settings. También en esta configuración podemos añadirle cuáles son las zonas que nosotros consideramos que son, o más bien considera el indicador, que son las mejores zonas para Take Profit. Podemos añadirlas, pero, y en este caso, pues lo que nosotros podemos poner es modificar el color, etcétera, ¿no? En este caso, pues yo lo voy a quitar, ¿vale? Porque tampoco ahí ya depende mucho, por supuesto, del ratio que vosotros queráis aplicarle, o de la ganancia que queréis hacer, o de la temporalidad. Por lo tanto, pues bueno, eso ya vosotros os lo dejo que lo podáis considerar, pero que sepáis que también tiene la opción de ponerle una zona de Take Profits. Y la parte más importante, el Table Setting, que aquí es donde sí os pueden venir cuáles son las zonas donde vosotros tenéis que poner el Take Profit y el Stop Loss, más bien el Stop, ¿no? Que aquí es la parte de Take Profit. En el Stop Loss, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, pues aquí ponemos el Show Table Stop and Targets y luego lo que tenemos que hacer modificar es esto, que es esta tablita pequeñita que nos ha aparecido aquí, modificarla para que podamos verlo. La verdad que el creador tenía muy poco gusto o tenía una visión muy extraña, ¿no? Porque realmente pues no se veía nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros hacemos una posición larga, nuestro Stop Loss lo tendremos que poner en 1,066 y nos estaremos jugando un total de 14 pips. Si lo que nosotros nos queremos hacer es ponerlo un Stop Loss para la posición corta, sería en 1,094, jugándonos 0,13, ¿no? En este caso, pues lo que nosotros nos estaríamos viendo ahora mismo es lo que serían tanto las posiciones como la distancia a la posición que hay, ¿no? En este caso, pues fijaros, ¿no? En este caso, el stop loss de la posición corta sería en 1,066 y estaríamos jugándonos 135 pips, más o menos. Y si estuviéramos jugándonos en la posición larga, nos estaríamos jugando un total de 137. Son más o menos similares. Si os dais cuenta, la banda superior y la banda inferior tienen más o menos la misma ubicación siempre, ¿no? Porque al final es un diferencial entre bandas. Por otro lado, pues a muchos de vosotros seguramente os suene este indicador para utilizarlo, ¿no? en vuestro, digamos, ¿no? Parece similar a Bollinger, pero tiene bastantes diferencias porque no se basa en una media como hace Bollinger, sino en el rango medio verdadero. Por otro lado, más cosas de la configuración que podáis modificar vosotros, pues por ejemplo, ¿no? Yo, una de las cosas que, y ahora entrando ya en materia, yo normalmente le pongo siempre 2. ¿Por qué? Porque ya hay suficiente espacio, sobre todo cuando se genera volatilidad, para que pongáis Take Profits o Stop Loss. Seguramente también muchos de vosotros me estaréis diciendo, bueno, Iván, en este caso nosotros, si por ejemplo metemos una posición, imaginémonos, ponemos aquí una posición de venta, decimos, ostras, es que el mercado es muy grande, es muy amplia las bandas, nunca va a tocar el Stop Loss o nunca va a tocar la zona que nosotros pensamos. Bueno, pensad que si vosotros lo habéis puesto aquí, la zona de Stop Loss, os acabará llegando, lo mismo que aquí la posición os acabará llegando. O sea, es decir, que no penséis que os tenéis que ir ajustando el Stop Loss cada vez que se mueve la banda, es decir, el Stop Loss es el que os marca la banda en cada momento. Entonces, esta se va ajustando en función de la volatilidad del mercado, en función del tamaño de las velas y por lo tanto es una situación bastante realista del mercado. E incluso son zonas donde muchos de vosotros me diréis, bueno, aquí no hay una delimitación, aquí no hay una zona donde hay un soporte, una resistencia. Es que ya por el propio cálculo que hace y por la propia desviación que tiene, esto os sirve perfectamente para poder tomar cualquier decisión informada, sabiendo los pips que os vais a jugar y sabiendo los puntos objetivo donde vais a tener que salir del mercado porque la cosa se ha vuelto tremendamente complicada. Así que con esto me despido, espero que el vídeo os sea de utilidad, espero que este indicador lo añadáis porque os va a servir para la gestión del riesgo perfectamente, porque os va a decir cuántos podéis jugar y cuáles son las zonas óptimas para salir del mercado y con esto pues nos veremos en más vídeos formativos. Un saludo, hasta la próxima.